En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que sería quedarnos aquí. Si quieres haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo: Levántanse y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor, nuestra fiesta titular de nuestro país, el Divino Salvador del mundo. Ayer por la tarde precisamente se ha hecho ese acto en la ciudad de San Salvador de recordar ese momento en que Jesús transfiguró sus vestiduras. Y es lo que sucedió, como hemos escuchado, en el capítulo 17, versículo 1 al 9 del Evangelio de San Mateo. Como el Señor se lleva a estos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, del grupo de los 12, fueron estos 3 los que presenciaron momentos especiales, misterios tan grandes como el de hoy, de la transfiguración del Señor. Precisamente delante de ellos el Señor transformó no solo sus vestiduras, sino que su rostro se puso resplandeciente y junto a él aparecieron Moisés y Elías. Moisés representando a la ley y Elías representando los profetas. Precisamente era el Antiguo Testamento, lo que era la Biblia entonces, la ley y los profetas. Y aparecen a la par de Jesús para decir que lo que la ley y los profetas habían anunciado tiene su cumplimiento en Jesús. Jesús precisamente después de este momento de la transfiguración comienza el camino a Jerusalén, donde será crucificado y resucitará al tercer día. Por eso la transfiguración fue un momento para preparar a los discípulos, para animarlos, para fortalecerlos, para recordarles que el sufrimiento, el dolor que iban a tener dentro de unos días, que no era el final, que todo eso era como purificación precisamente para poder transfigurarnos, para poder estar con el Señor. Por eso, queridos hermanos, la transfiguración nos enseña a tener esperanza. Y hoy que estamos viviendo esta situación difícil de la pandemia, no podemos caer nosotros en la desesperación, en la angustia, en el creer que ya estamos en una situación final del mundo, sino recordemos que esto solo es, el Señor lo permite para que podamos un día contemplarle a Él. Estaremos con Él para siempre. Estaremos con el Señor contemplando su rostro. Así que no nos desanimemos. Al contrario, mantengamos firme el ánimo, firme nuestra fe, firme nuestra esperanza, porque aguardamos
precisamente ese momento en que como Pedro, Juan y Santiago pudieron ver la realeza del Señor, la belleza, la grandeza del Señor, nosotros también un día lo contemplaremos cuando estemos con Él para siempre. Como dice San Juan, hoy vemos como un espejo, pero cuando estemos frente a Él, le veremos tal cual es. Qué hermoso, vale la pena, queridos hermanos, vivir la fe y saber nosotros también, junto con los discípulos y Jesús, subir al monte de la transfiguración. Vale la pena hacer este camino, el camino del Calvario que nos lleva a la transfiguración. El camino de la cruz nos lleva al camino de la gloria de la resurrección.